Muy bien. Herramientas para gestionar nuestros pensamientos. Fíjense que esto es muy importante porque ya nos vamos a ir dando cuenta a medida que avancemos en este seminario que nuestro pensamiento crea la realidad o crea mi realidad. Esto por ahí nos parece muy raro, pero vamos a dar ejemplos de qué hace el pensamiento a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. A veces creemos que el pensamiento es algo como que está por ahí y no genera nada, más allá de que pueda estar pensando en algo, no pasa nada. Vamos a ver qué pasa y mucho, ¿no? Incluso hay cambios químicos en nuestro cuerpo con cada pensamiento y todo lo que eso va generando. Así que es muy importante conocerlo porque si lo conozco y aprendo cómo, puedo hacer que esos pensamientos estén a mi favor y no en mi contra como habitualmente nos pasa. Mire, vamos a ver algún ejemplo de pensamientos limitadores. A ver, puse al azar algunos pensamientos, ¿sí? Mi vida es un desastre, las personas se aprovechan de mí, todo me sale mal, todo es culpa tuya, ¿le suena eso? ¿No? Todo es culpa tuya, ¿no? A nuestra pareja, a los hijos, la vida, Dios, ¿no? El problema está fuera de mí, culpa del otro, ¿ok? Es algo bastante común que solemos decir. Tengo miedo de lo que pueda pasar, no se puede ser feliz en este mundo que vivimos, si quedo sin trabajo no sé qué voy a hacer. ¿Podría escribir 1000 más, 2000 más o frases por el estilo? ¿Se van sintiendo identificados con ellas? ¿Sí? Ahora, ¿qué ocasiona en nosotros esas frases? Yo creo que hay una palabrita que ya hace un tiempo que está de moda, incluso algunos lo llaman la enfermedad del siglo, que es el estrés, ¿verdad? Ahora, fíjense qué pasa. Si yo me engancho en un pensamiento, por ejemplo, esta vida es un desastre, ¿ok? Inmediatamente, un segundo después, mi cuerpo empieza a generar cortisol, adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Porque además, no solo es el pensamiento, ¿no? Hasta nuestra postura cambia. Cuando empezamos a tener este tipo de pensamiento, nuestro cuerpo se empieza a encorvar y nuestra mirada va yendo hacia abajo. Sería largo explicar todo este proceso, pero ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Cuando yo me quedo así muy mal o medio angustiado, depresivo, voy a tener la mirada hacia abajo. Y eso hace que genere mucho más de estos pensamientos que me generan una emocionalidad determinada y eso alimenta mi diálogo interno. Y el diálogo interno refuerza mi emoción. Ejemplo, esta vida es un desastre. Y sí, mira todo lo que pasa. No, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? ¿Y qué voy a hacer yo si a mí me pasa? ¡Qué desastre, por Dios! Alguien tiene que hacer algo. Estoy improvisando o algo por el estilo, ¿no? Con ese diálogo interno y dicho de esa manera, con ese tono de voz, inmediatamente cambia la química de tu cuerpo, como dijimos recién. Y empiezo a sentirme mal. Y ese sentirme mal justifica que siga aumentando mi diálogo interno. Los pensamientos negativos tienen una fuerza en general mucho mayor que el pensamiento positivo. Pasa algo muy curioso. Fíjense, ustedes se pueden reunir con un grupo de amigos o de amigas, ¿sí? Imagínense que en ese grupo cuentan un chiste, que es gracioso además. Bueno, se ríen todos, ¿no? Qué lindo chiste. A la próxima reunión, la próxima semana, cuentan el mismo chiste. Bueno, sí, sí, te lo había contado la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, todo lindo, sí. Bueno, vamos a otra cosa. La próxima reunión vuelven a contar el mismo chiste. Y ya te entran a mirar medio raro. Sí, ya está, ya lo escuchamos, estuvo gracioso, pero cambia el chiste, ya está.
¿no? Nos pasa eso habitualmente. Pero fíjense, si en vez de un chiste, lo que hablamos es una preocupación, o un miedo, o una situación social que estamos interpretando mal, o un problema de salud. Entonces, suponete que vas en la primera reunión y decís, qué mal estoy. No sé, ¿por qué estás tan mal? No, no sabes lo que me pasa, y el trabajo, y esto y lo otro. Che, qué bárbaro. Bueno, tenés fe, vamos a ir para adelante. Vas a la próxima reunión y decís, ¿vos sabés que sigo mal? No me digas, contame. Y le vas contando lo mismo. Y pueden pasar 20 reuniones, que es como que la gente no se cansa de escuchar lo mismo. Pero sin embargo, cuando contamos algo agradable, sí, ya lo escuché, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Es bastante extraño, ¿no? Entonces, eso hace que el pensamiento negativo, el pensamiento limitador, tenga una fuerza más grande, porque digamos, al positivo, sí, ya está, lo escuché una vez, dos veces, ya está, otra cosa. Ya lo sé. Pero el negativo no me canso de repetirlo, como si lo estaría repitiendo por primera vez. Y como una de las características de nuestro inconsciente es que no diferencia real a imaginario, cada vez que yo lo repito en mi mente, ¿sí? Para mi cabeza vuelve a ocurrir. Entonces, no sé, vamos a suponer, la vida es un desastre. Bueno, todo el tiempo me están ocurriendo desastres para mi mente, aunque no me haya ocurrido ninguno. Cada vez que yo lo pienso, es un estado de peligro para mi mente. Y esto hace que vuelva a haber una descarga de adrenalina, una descarga de cortisol, y se va haciendo un círculo vicioso en donde me siento cada vez peor. ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, a ver, ¿qué pasa con eso, no? O sea, lo importante era empezar a identificar ese proceso. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Vamos a ver, ahí está. ¿Cómo justificamos el pensamiento negativo? Miren, si yo reconozco uno de estos pensamientos o algo similar, pregúntense en qué me baso. Suponte, volvemos al primero. La vida es un desastre. ¿Por qué? ¿En qué te basas? Bueno, porque en realidad el trabajo gano poco, tengo algunos problemas en mi casa. O sea, direcciono mi pensamiento pura y exclusivamente al problema. Y me convenzo que eso que yo pienso es la verdad. ¿Cómo no voy a estar mal? Si eso es verdad, eso que me está pasando es cierto. Pero también es cierto que estás vivo. También es cierto que amaneció con un sol hermoso. También es cierto que tenés trabajo, aunque ganes poco. También es cierto que tenés familia. También es cierto que tenés un techo. O sea, hay un montón de cosas que son ciertas. Pero en determinada manera, consciente o inconscientemente, hemos hecho una elección. Hemos decidido pensar, hemos decidido enfocarnos en eso que no nos gusta. Porque a la vez creemos que si pensamos en lo que no nos gusta, lo vamos a solucionar más rápido. Y ya vamos a ver que eso es un error. ¿Sí? Es todo lo contrario. Pero bueno, vamos a ir por partes. Después vamos a hacer un recreíto, vamos a contestar algunas preguntas hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Voy a pasar a la otra. Ahí está. Entonces decimos, esto es verdad. Esto que me está pasando, siento y digo que es verdad. Entonces, cuando estaba armando esta charla que vamos a tener hoy, yo mismo me iba haciendo estas preguntas. Y yo mismo me decía, ¿y qué es la verdad? Entonces, me fijé en Google y tomé básicamente dos definiciones, que hay muchísimas, pero tomé dos. Una dice, la verdad es conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Por ejemplo, me duele el dedo gordo del pie y yo digo,
me duele el dedo gordo del pie, y eso es verdad, ¿no? Es algo que estoy experimentando en este momento. Y también hay otra definición que dice afirmación o principio que es aceptado como válido por un grupo. Por ejemplo, saludarse con un beso en Argentina, por ejemplo, es algo válido. Tomar mate es algo válido y aceptado socialmente. Pero imagínate, yo como hombre voy a Arabia Saudita y a una persona que conocí por internet, que nos hicimos amigos, lo saludo con un beso. Y posiblemente me trate mal, ¿no? Porque ellos no acostumbran a hacer eso. Mi verdad, lo que está bien para mí, puede estar mal en otra cultura. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, lo que es verdad es una convención. No estamos hablando de la verdad con mayúscula, no estamos hablando de la verdad espiritual, ¿no? Que considero que hay una verdad. El tema es qué entendemos nosotros como real. O tal vez sería más interesante, en vez de usar la palabra verdad, real. ¿Qué entendemos nosotros como real? ¿No? Entonces, tenemos un pensamiento, podemos sentir ese pensamiento y decimos que el pensamiento es real. Por ejemplo, yo creo que la gente me va a engañar. Desde chico tengo ese pensamiento que la gente me va a engañar. Entonces, ¿qué constato en mi vida? Que la gente me va a engañar. ¿Por qué? Porque inconscientemente me enfoco en ese pensamiento. Y también inconscientemente busco situaciones para corroborar ese pensamiento. Cuando aparece una persona divina, ni la registro. Aparece alguien que me puede engañar y de esa manera, viste que tengo razón. ¿No? Es muy interesante lo que pasa con esto. Muy interesante. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? La realidad es, y por eso yo pienso que es, o a partir de lo que yo pienso, voy creando mi propia realidad. Porque habrá otra persona al lado mío, miren, por ejemplo, gemelos, dos gemelos, ¿sí? Mismos padres, prácticamente mismas experiencias de vida. El padre los reta a los gemelos. Uno de los gemelos se larga a llorar, triste, porque papá me retó. El otro le dice, pero déjalo al viejo, ya se le va a pasar. ¿Sí? La misma experiencia y respuestas totalmente diferentes. ¿Sí? Bueno, vamos perdón que le estoy agarrando la mano a esto. Ahí está. Entonces, lo que decimos es, no son las cosas que nos pasan, ¿sí? No son las cosas que nos pasan, sino lo que pensamos de las cosas, lo que nos provoca malestar. Como el ejemplo este de los gemelos, ¿sí? Hay muchas cosas que nos pasan y que yo no puedo hacer nada, ni puedo prever, otras sí, pero muchas de esas cosas no puedo prever. Pero sí puedo prever mi modo de responder ante esas cosas, el cómo reacciono, el cómo interpreto. Por ejemplo, me echaron del trabajo y yo lo puedo interpretar, qué desastre, ¿quién me va a dar trabajo a esta edad? Y me deprimo. O lo puedo interpretar, bueno, por algo de ser, tal vez ahora me pueda dedicar a lo que siempre me gustó y nunca me animé, a realizar mi emprendimiento o a ver qué sé hacer y cómo puedo transformar eso que sé hacer en un nuevo negocio. O sea, el hecho de origen es el mismo, pero me puede disparar enormes cantidades de reacciones diferentes, dependiendo de cómo me enfoque. El dicho popular dice, las cosas son de acuerdo al color del cristal que uno las mire. ¿Sí? Esa interpretación que yo hago de la realidad. A ver, en otras palabras, yo no puedo cambiar la realidad, pero sí puedo cambiar mi interpretación de la realidad. Lo maravilloso ocurre que cuando cambio mi interpretación de la realidad, muchas cosas de la realidad también cambian para mí. ¿Sí? Por eso quiero que me sigan en este proceso. Habrá cosas que vamos tomando con pinzas, pero en la medida que avancemos,
vamos a ir viendo también cómo podemos ir redireccionando esos pensamientos. Porque básicamente no podemos no pensar, o sea, todo el tiempo estamos pensando, ¿no? Gente que medita y la meditación que busca parar la cabeza un poco, ¿no? Pero la meditación en general son momentos. El resto del tiempo estamos pensando. El problema no es que pienso mucho, el problema es cómo pienso. Porque pensando bien, eso me va a traer también muchísimos beneficios. Y fíjense qué interesante que es esta frase, porque si las cosas son las responsables de mi estado de ánimo y por ende mis pensamientos, yo no tengo control sobre la mayoría de las cosas que me pasan, ¿verdad? Entonces, mi estado emocional, mi estado mental, mi felicidad va a depender de elementos externos a mí que yo no manejo ni controlo. Por lo tanto, diríamos acá, después les voy a preguntar de dónde son, lo tendría que haber preguntado antes, pero acá en Córdoba decimos estoy en el horno, ¿no? ¿Por qué? Y porque dependo de la buena suerte o de que me pasen cosas buenas para estar bien, porque si no me pasan cosas buenas voy a estar mal. ¿Ok? Con ese pensamiento tenemos bastantes problemas, porque como la mayoría de las cosas no dependen de nosotros o no dependen de manera directa, nuestra felicidad o nuestro bienestar depende de las circunstancias, la suerte o de la vida y no de vos. Ahora, fíjate que si empezamos a pensar, me puede pasar un montón de cosas, pero yo elijo qué hacer con lo que me pasa. Yo elijo de qué manera lo tomo. Como el dicho popular que dice, lo que no te mata te fortalece. Yo elijo, o debería elegir. Si yo me lo planteo desde ese lugar, puedo tener el manejo y el control de mi propia respuesta. Eso no quiere decir que no me va a afectar. Lo que quiere decir es que yo decido en mi vida más allá de las cosas que me pasen. ¿Volvemos? Yo decido en mi vida más allá de las cosas que me pasen. Ah, pero Marcelo, fíjate que hay cosas que no se pueden cambiar. Sí. Y entonces, cuando tenemos algo que no se puede cambiar, una decisión en ese sentido es aceptar. Aceptar. Digamos, volvemos al ejemplo. Te echaron del trabajo. Y vos podés considerar que es injusto, que fue una mano negra, que te hicieron que te echaran, que fue para poner a otra persona que estaba acomodada. Podés pensar lo que quieras. La realidad es que ya no tenés más ese trabajo. Y yo lo puedo plantear o plantearme como que soy una víctima del proceso, de las circunstancias, o bien, suelto aquello que no puedo controlar, aquello que no depende de mí. Ya está, no puedo hacer nada. Yo por más que me preocupe, reniegue, me amargue, es algo que yo no puedo cambiar. Y es una energía que no aboco, o sea, no me aboco a lo que sí puedo. Porque estoy condicionado en pensar en aquello que no voy a poder cambiar. Entonces, es importante aprender a direccionar nuestro pensamiento hacia lo que sí y no hacia lo que no. Ahora voy a pasar ahora. Bien, vamos con la primera preguntita. ¿Tenés algún problema? Póngame en el chat así simple, sí o no. ¿No? La pregunta sería, ¿tenés algún problema? A ver, por ahí tenemos que definir qué es un problema, ¿no? Por ahí se dice que no hay problema sin solución. ¿Están de acuerdo con eso? Ahí está, me pone Mauro, Emilia, la muerte, Cintia, la muerte, la muerte, la muerte, solo la muerte. Bien. Primer error. ¿La muerte es un problema o es parte de la vida? ¿No? Es una pregunta, ¿eh? No estoy afirmando absolutamente nada. Que por ahí no nos gusta pensar en eso, sí es otra cuestión. Pero es un problema. Porque si partimos de la idea que un problema es aquello que podemos solucionar o asumir o aceptar, el tema de la muerte, como mencionan acá, ¿lo puedo solucionar?
Bueno, si estoy cruzando la calle mirando para el otro lado con el semáforo en verde y a lo mejor estoy incentivando de alguna manera que eso sí depende de mí, pero ¿puedo modificarlo si yo decido, no, yo no me quiero morir? Bueno, yo creo que nadie se quiere morir o prácticamente nadie, pero ¿realmente podemos hacer algo? Fabiana dice, la muerte es lo único seguro en la vida. Mauro, entonces un problema es la aceptación. Claro, en realidad Mauro sería la falta de aceptación, ¿no? O sea, en aquello que yo no puedo cambiar. Entonces, fíjense, es ahorro de energía, lo que no puedo cambiar suelto. ¿Por qué? Porque no es bajo mi sacrificio que eso va a cambiar. Miren, la Madre Teresa decía una frase interesante. Decía, ama, pero ama hasta que duela. Y yo durante muchos años no entendí esa frase. ¿Cómo? Si amar es lindo. ¿Cómo amar hasta que duela? Imagínate, bueno, acá seguramente hay muchos que tienen hijos. Vos fíjate que vos estás viendo que tu hijo se está equivocando, que está tomando malas decisiones, pero tu hijo, digamos, es un adulto, ¿sí? Y estás tomando malas decisiones. Y vos le aconsejás y te rechaza, te rechaza. Y a veces por amor tenés que dejarle ese espacio para que se equivoque. Pero vos sabés que se va a equivocar y que te va a doler que se equivoque. Pero es que es un adulto y está tomando sus decisiones. Y tal vez se tenga que equivocar para aprender. Porque la experiencia es intransferible. ¿Está? Y te duele, por supuesto que te duele. Pero por amor entendés que es su aprendizaje. Y aunque a mí me duela, tengo que retirarme para que él pueda vivir ese proceso. Porque si yo quiero solucionarle todos los problemas, porque en realidad yo voy a sufrir, lo que voy a hacer es lo contrario a lo que, o sea, lo que voy a lograr es lo contrario que lo que quiero, ¿no? O sea, la persona, en este caso mi hijo, se va a alejar cada vez más, porque no le estoy dejando vivir su experiencia. Por eso hablaba de un hijo adulto, ¿no? Evidentemente, cuando es un niño es otra cosa. Libre albedrío, dice Ana. Estela, lo importante, ¿qué hacemos con los problemas? Exacto. ¿Ok? Bien. Voy a volver a compartir pantalla. Entonces, decíamos, ¿tenés un problema? Te felicito, señal que estás vivo o viva. ¿Ok? Esto es un reencuadre. En la vida hay problemas. ¿Ok? Entonces, el problema no es tener problemas. El problema es qué actitud tomo ante los problemas. Porque si tomo la actitud de, qué desastre, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice yo para merecer esto en mi vida? ¿Cómo salgo de esto? Digamos que el problema es un problema. Ahora, si yo ante un problema me pregunto, ¿cómo lo soluciono? ¿A quién puedo acudir en busca de ayuda? ¿Cómo lo hacen otros que han tenido una situación parecida a la mía y lo han resuelto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué tengo que aprender para superar esto? Fíjense que el problema en realidad termina siendo un incentivo para que yo aprenda, resuelva y avance. No cambió el problema, cambió mi mirada sobre el problema. Y cuando cambia mi mirada sobre el problema, cambia el problema. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con eso? Entonces la pregunta clave es, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo trasciendo? Porque evidentemente es incómodo, evidentemente es negativo, pero no necesariamente es malo, ¿sí? Entonces, si tienen una pila, van a ver que la pila no funciona solamente con el polo positivo. La pila necesita del negativo, pero nosotros en nuestras creencias decimos, sí, lo negativo es malo. No, lo negativo es incómodo, lo negativo puede ser doloroso, pero no necesariamente malo, porque a partir de una situación dolorosa, si la tomo bien, con buenas preguntas, con buen enfoque, puedo lograr aprender muchísimo. Entonces, si aprendo, no ha sido tan malo, ¿verdad? Es una cuestión de enfoque, de interpretación. Ok. Vamos a ver la otra imagen. Entonces, ¿con qué soluciono los problemas? ¿No? Bueno, ahí ya se los puse. Con inteligencia.
Ahora, fíjate, hay algunas definiciones de inteligencia. Pero ¿de dónde viene el término inteligencia? Miren, inteligencia viene del griego, intelligere, y significa, entre otras cosas, capacidad de resolver problemas, ¿no? Acá he puesto algunas otras definiciones. Pero capacidad de resolver problemas. Ahora, en 1905, le hago un chiquito de historia, Alfred Binet, un psicólogo francés, inventó un test que se hizo famoso en todo el mundo, que es el CI, el coeficiente intelectual, o el IQ, que era para niños escolarizados que tenían problemas de aprendizaje y poder identificarlos y darle, digamos, un apoyo particular a esos niños. Ese test que se hizo, digamos, específicamente para esos niños, luego se popularizó y durante muchos años se creyó que medía inteligencia. La inteligencia era tener mucha capacidad racional. ¿Ok? Hasta ahí. Después, en el 76, Edward Gardner, estadounidense, psicólogo, popularizó el término de inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque con el concepto anterior de inteligencia, había personas que eran sumamente inteligentes, eran brillantes, eran genios, pero después fracasaban en su vida. O tenían malas relaciones de pareja, o fracasaban en sus negocios. Entonces, si en algún punto fracasas en tu vida, si en algún punto no podés llegar a ser pleno, exitoso, sentirte realizado con lo que haces, tan inteligente no fuiste. Entonces el concepto de inteligencia se amplió, ¿no? Entonces se hablaban de inteligencias múltiples. Por ejemplo, inteligencia musical, aquellas personas que tienen buen oído, ¿no? Inteligencia ecológica, inteligencia somática, aquellos que se manejan bien con el cuerpo, los bailarines, por ejemplo, los actores, tienen esa inteligencia somática. La inteligencia lógica matemática, que tiene que ver con lo que se conocía habitualmente como inteligencia, y hay una particularmente trascendente en todas estas, que se llamó la inteligencia emocional, ¿sí? Que también la popularizó Goleman, Daniel Goleman, en 1995, con su bestseller que era Inteligencia Emocional, justamente. Entonces, fíjense que es cierto, necesitamos inteligencia para solucionar problemas, pero ¿qué inteligencia? Entonces, vamos a ver algunas pautas y qué implica la inteligencia emocional. Por un lado, autoconciencia. ¿Qué significa autoconciencia? Darme cuenta. ¿Y de qué me tengo que dar cuenta? De mis virtudes, ¿sí? Todos tenemos virtudes. Fíjense que cuando hacemos un ejercicio con esto, hay gente que le cuesta encontrar sus virtudes, pero no sus defectos. Y los que tienen ya cierta edad vienen de una formación escolar en donde el bien te lo ponían con verde y el no satisfactorio te lo ponían con rojo. Entonces, eso hacía que uno direccionara la atención a lo negativo, a lo que está mal, a lo que no me gusta, y no a la virtud. Porque es justamente la virtud, los talentos, las capacidades, lo que soluciona el problema. Otra creencia equivocada. Si pienso sistemáticamente en el problema, lo soluciono más rápido. Error. Profundizás más el problema. Tengo que pensar sistemáticamente en la virtud que soluciona el problema. Por ejemplo, estoy enojado con mi hermano porque discutimos. Y hace un año que no lo hablo. Y eso me provoca mucho dolor. Ese es el problema. ¿Ok? Cuando más pienso en eso, que hace un año que no hablo a mi hermano, más dolor siento. Estoy lejos de solucionar el problema. ¿Qué necesito? Fíjense, si yo me pregunto, ¿qué llevó a esto? ¿Qué defecto mío llevó a esto? ¿La soberbia? ¿La falta de perdón? ¿Qué pasaría si me empiezo a centrar en el potencial que necesito para solucionar el problema? ¿Cómo estar más humilde? ¿Cómo aprender a reconocer errores? De esa manera hago que crezca esos recursos y pueda solucionar el problema. Entonces, todo esto va para que empecemos a cuestionar aquellos
tótem intocables, aquellas ideas, aquellas creencias, porque es así. O las cosas son blanco o negro, no hay medias tintas. ¿Quién lo dice? Depende de las circunstancias. Muchas veces. Es que yo le dije la verdad, que era un irresponsable, una mala persona. Le dije la verdad. Pero eso fue tu verdad, porque no le dijiste todas las veces que hizo bien las cosas, que también era verdad. O sea, ¿qué parte de la verdad estás diciendo? ¿No? Entonces, autoconciencia, darme cuenta cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles, y comprometerme intensamente para superarlos. Y autocontrol implica esto, de entender que ante una determinada situación, si yo respondo por instinto, por estímulo, me enojo, entonces me enojé, insulto, o me enojé, le tiré algo a la persona. Eso es falta de autocontrol, porque es mucho más el daño que voy a generar que el beneficio. ¿Sí? Y tenía que ver también esto de la inteligencia emocional con la empatía. ¿Sí? Esto de habilidades sociales como el saber escuchar, el ponerme en el lugar del otro, en escuchar sin juzgar al otro por pensar diferente. Porque cuando yo juzgo, le estoy diciendo al otro, vos estás equivocado, yo tengo la razón. Y además de ser un acto de soberbia, creer que tengo la razón de todo, después no me llevé bien con la persona, no sé qué fue. Fíjense, el 93% de la comunicación es no verbal. Voy a exagerar un poco. Alguien me está contando algo que le entusiasma mucho y yo lo estoy mirando y le hago, no abrí la boca, ¿eh? No abrí la boca. Pero yo con ese gesto le estoy diciendo, sos un tonto, estás equivocado, estás perdiendo el tiempo, yo soy el que sé, vos no sabés. Entonces, pues, ¿por qué se enojó conmigo si no le dije nada? Bueno, fue mucho más lo que no le dijiste que lo que le dijiste. Entonces, estas cuestiones son esenciales para generar empatía. ¿Y para qué quiero generar empatía? Porque el 99.9% de las cosas que hacemos las hacemos con los otros o gracias a los otros. En la manera que yo me puedo conectar mejor con las demás personas, puedo lograr mejores resultados. ¿Sí? Bien, entonces apareció este tema de la inteligencia emocional. Que digamos, a lo mejor no eras una superinteligencia racional, ¿no? No eras un genio, pero la inteligencia emocional te da la perseverancia, te da la constancia, te da el no bajar los brazos nunca. Y hay personas con menor inteligencia intelectual, pero con más inteligencia emocional, que lograron grandes resultados, porque intentaron unas 100 veces hasta que lo lograron. Y otras consideradas un genio, ante el primer error, bajaron los brazos. Entonces, también esto se grafica con dos palabras, actitud y aptitud. Aptitud con P es mis capacidades, mis conocimientos. ¿Sí? Y actitud con C sería esto de la inteligencia emocional. ¿Cómo enfrento la situación? ¿Qué actitud tengo ante las circunstancias? Pero vamos a pasar a la otra. Fíjense, acá son algunas personas que son conocidas para la mayoría de ustedes. A ver, acá a la izquierda lo tenemos a Gustavito Fernández. Volvemos, ¿no? ¿Habrá tenido algún problema? Juega el tenis sin ruedas, ¿no? Y no nació así. Nelson Mandela, 27 años en la cárcel sin merecerlo por cuestiones políticas. ¿Habrá tenido algún problema? Este señor es David Ruda, el dueño de Tarjeta Naranja. La Madre Teresa de Calcuta, ¿habrá tenido algún problema? Fíjense que cuando ella fue a Calcuta y quiso abrir ahí o instalarse ahí, la congregación que ella pertenecía se lo negó rotundamente. Problema.
Ella dijo, no, vamos a ir más allá del problema. Voy a crear mi propia congregación. ¿Ok? Bien. Eso lo tiene que autorizar el Papa. Viajó al Vaticano y el Papa le dijo en ese momento, no. Otro problema. Tuvo que hacer notas, pedido, y le llevó mucho tiempo hasta que el Papa le dijo, sí, bueno, se terminaron los problemas. Creo la congregación acá en Calcuta. No, porque la gente de Calcuta no la aceptaba, la rechazaba. Entonces, por ejemplo, puso una carpa ahí católica en el medio del camino donde la gente iba hacia la diosa Kali, un templo de la diosa Kali, que es la diosa de la muerte en la religión hindú. Gente desahuciada que se moría en la calle, que nunca había tenido a nadie, ni una caricia, ni una atención de nadie. Y esta señora se puso en el medio del camino, le hizo un piquete. ¿Querés a la diosa Kali? Tenés que pasar por acá, pagar peaje acá, ¿no? Le tiraron piedra, la quisieron matar 2 o 3 veces. Y ella siguió ahí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué tuvo que bancarse tantos problemas para eso, ¿no? Y evidentemente tenía un amor y una misión en lo que hacía. Pero decía algo muy interesante. Yo lo que hago es simplemente darle un adelanto a estas personas para que no se vayan de este mundo sin haber recibido una caricia, un gesto de amor. Entonces los atendía, le daba primeros auxilios, los abrazaba. Y hay una historia de que había 2 lores ingleses visitando la obra para darle una donación importante a la Madre Teresa, y en ese momento otra de las hermanas dice, madre, es urgente, una persona de unos 35 años que estaba moribunda, estaba engangrenada la cara, tenía una llaga, un olor putrefacto que no se aguantaba. La mujer deja a los lores hablando solo, se arrodilla y le da un beso a esta persona al lado de la llaga llena de pus. Los 2 lores se agarraron la panza y dijeron, madre, yo ni por todo el dinero del mundo haría lo que usted hace. Y ella le responde, yo tampoco, hijo mío, solo lo barato se compra con dinero. ¿Okay? Esa es una persona con misión. Vamos a lo más mundano, concreto, ahí abajo. Hernán Piquín, ¿lo ubican? ¿Bailarín? ¿Okay? Cuando ganó su primer bailando, vino a Córdoba a hacer un espectáculo. Y le hizo una nota Mario Pereira en Cadena 3. Cuando le estaba haciendo la nota, le suena el celular. Un mensaje. Y él lo lee al aire, al mensaje. Me entró un mensaje de mi primer profesora de danza en el conservatorio, felicitándome por mis logros. Esta misma profesora, cuando yo entré al conservatorio, me dijo, Pibito, vos tendrías que estar vendiendo ballenita en los subtes, porque no servís para esto. Hoy me está felicitando por mis logros. Ahora, imagínense, ante ese comentario, ¿cuántos bailarinos hubieran abandonado? O actores, o empleados de cualquier tipo, ¿no? Una figura de relevancia que te dice, vos no servís para eso. ¿Cuánto hubiéramos bajado los brazos? Eso se llama inteligencia emocional. ¿Ah, sí? ¿Vos me decís que no puedo? Yo te voy a demostrar que puedo. ¿No? Bueno, hay muchos ejemplos de esto, pero no los quiero distraer con todo esto. No recuerdo el nombre de la actriz que ganó el Oscar justamente por la película Titanic, la chica, la protagonista. Bueno, no recuerdo ahora el nombre, pero cuando recibe el Oscar, se lo dedica también a un profesor o a un director de cine que ante un papel se lo negó porque era un poquito gordita y le había dicho, nunca en la vida vas a tener un protagónico. Y ella con el Oscar en la mano se lo agradeció, ¿no? O sea que la inteligencia emocional tiene que ver con seguir tu propio camino y no dejarte vulnerar por lo que te digan los demás. A ver, voy a hacer una pequeña pausa acá para alguna pregunta que tengan, algún comentario. Fabiana dice, un compañero de trabajo tenía un tic nervioso,
haciendo el gesto de no con la cabeza. Le decíamos el satánico doctor no. Bueno. María, yo tengo un profe en FICTE que te hace caras cuando rendís como diciendo, ¿qué estás diciendo? Y en realidad estás diciendo bien, pero lo hace para hacernos confundir. Bueno, José, Kate Winslet, esa es la chica, me cuesta pronunciarlo. La de Titanic, ¿no? Elizabeth, ¿cómo se hace cuando los padres son los que dicen que sos un inútil? Bien. Ok. ¿Cómo se hace cuando es de tus padres ese condicionamiento? O de preguntas, o de personas que tienen autoridad sobre vos. Y vos sos chico. A ver, si vos sos chico, y medio complicado, no tenés mucho para hacer, pero acá en el grupo somos todos adultos. ¿Y hasta cuándo le vamos a echar la culpa a nuestros padres? ¿Sí? Porque nuestros padres a su vez tenían padres. Y terminan siendo víctimas de víctimas. Entonces, a ver, es cierto, cometieron muchísimos errores tal vez, pero hoy nosotros somos adultos. ¿Qué hacemos con esos mandatos? Porque si no corregimos esos mandatos, vamos a ser víctimas de nuestros hijos, porque les vamos a transmitir exactamente lo mismo. ¿Tá? Entonces, cada uno hace lo mejor que puede con lo que sabe, con lo que tiene. Por eso, un gran aprendizaje en este proceso es aprender a perdonar, porque no supieron hacerlo mejor. Ahora, si vos aprendiste algo nuevo, vos sí sabés hacerlo mejor. El tema es que los pongas en práctica. Erika dice, ¿qué debo hacer cuando un padre... ya lo dije. Ayelen, solo que sanar, avanzar, corregir con nuestros hijos, sí. Claudia, yo siempre hago las cosas y siento que a los demás no les agrado. Siempre me siento inferior. Bueno, ahí, a ver. ¿Qué pasa ahí, Claudia? Porque estoy dependiendo de la aceptación del otro para estar bien. Y eso también es una debilidad emocional. Yo la primera persona que me tiene que aceptar es la que miro en el espejo todos los días. Si no me estoy aceptando yo, si mi bienestar depende de la aceptación del otro, volvemos a la frase célebre, estoy en el horno. Porque yo no puedo modificar eso, yo no le puedo modificar la cabeza al otro. Sí puedo modificar la mía. ¿Sí? Los padres hicieron lo que pudieron, ahora somos nosotros los responsables de nuestra propia vida, dice María. Erika, trabajo muchísimo y no puedo seguir con algún estudio universitario, y mi hermana me dijo una vez que yo no quería estudiar porque era vaga. Me redolió porque lo intenté, pero no puedo hacerme el tiempo y me da rabia no poder. Bien, Verónica, a ver, en vez de la rabia, uno tiene que poder aprender a concretar su sueño, a no fallarse a sí mismo. Y hay veces que uno tiene situaciones en donde tenés que priorizar ciertas cosas, la familia, los hijos. Pero eso no significa abandonar tus sueños. Eso en todo caso es postergar tu sueño. Pero fíjense que a veces, hoy tenemos posibilidad de estudiar a distancia, tenemos muchísimas posibilidades que antes no había, y que uno se autoconvence muchas veces que no tiene tiempo, y a veces es cierto. Pero si empezamos a hacer un reconto de en qué invertimos nuestro tiempo, yo les pregunto, ¿cuánto invertimos nuestro tiempo en ver tele, por ejemplo, por día? O en ver Facebook, en contestar WhatsApp intrascendentes, de 200 grupos que estamos por ahí. No digo que no lo hagamos, ¿no? Pero cuando decimos, no tengo tiempo, ¿a qué le estamos brindando ese tiempo? Si es algo que realmente me interesa, ¿podría dejar algo de eso otro que no me da nada, no me produce nada, para dedicarle a lo que realmente quiero? Pregunta, ¿no? Ayelen dice, Erika, lamentablemente no pudo hacer mucho, creo, porque es problema de él. ¿Por qué? Porque es problema de él. Vos tenés que hacer lo que te haga bien. Bien. Luciana, tenemos un compañero que cree que está muy bien y vive agradeciendo verbalmente a los demás. No con insultos, sino que traslada sus frustraciones personales a los demás, haciendo que se vayan. Bueno.
A mí me pasó lo mismo, dice Erika, mi madre no acepta que deje mi carrera por otra. Ok, pero tendrás que aprender, Erika, a aceptar la negativa de tu madre, y tu madre tendrá que aprender a aceptar tu decisión, pero no podés obligarla a que lo haga. Porque en definitiva tu madre cree que lo mejor es lo que ella te dice. Ahora, si yo siento que está equivocado, no tengo por qué frustrarme por un error de la otra persona. Los dos tendremos que aprender algo, pero cada uno decide si lo quiere aprender o no. Y ahí es la libertad, ¿no? Que desde el amor le puedo decir, mamá, no estoy de acuerdo con vos, pero te sigo queriendo lo mismo. Te quiero por lo que sos, no por tu opinión. Estoy de acuerdo con tu opinión. ¿Okay? Bueno, hago dos más y seguimos porque tenemos mucho para ver. Soledad dice, yo creo que nos saboteamos más a nosotros mismos que otros a nosotros. También hay mucho de eso, Soledad. A veces el peor enemigo de uno es uno mismo. Emilia, creo que cuando soltás todos los prejuicios, tanto personales como de los demás, se vive mejor. Bien, de eso se trata, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a ver acá es el cómo, o al menos algún cómo. Porque estos consejitos bonitos y bien intencionados tenemos y mucho. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, esa es la idea, dar un aporte en el cómo. Voy a compartir de nuevo pantalla. Ahí estamos, ¿sí? Bien. Ahí está. Cuando hablamos de actitudes del éxito o actitudes de superación o actitudes para estar bien, actitudes positivas, hay muchísimas. Yo seleccioné 6, pero no se agoten estas 6, hay muchas más. Miren, la autoestima, que a veces mal entendida, porque a todo le ponemos autoestima, es un valor fundamental en el ser humano. Porque tener una alta autoestima te hace una persona de calidad. Y las personas de calidad solo hacen cosas de calidad. Porque tener autoestima es la inteligencia emocional. Implica sentirte valioso y sentirte merecedor. Lo que pasa es que a veces decimos, sí, está bien, pero demasiada autoestima, después se cree superior a los demás. Bien, eso es un error conceptual. Eso se llama soberbia y es un antivalor. No tiene que ver con la autoestima. ¿Sí? Entonces, autoestima es sentirse valioso y sentirse merecedor. Y va de la mano con ese segundo valor que es la humildad, ¿no? Humildad para escuchar a los demás, humildad para aprender del error, humildad para mirar de igual a igual a la persona, no importa si es el gerente general o es el maestranza, no importa. O sea, esto realmente aporta tu crecimiento y te hace grande. En la medida que yo me creo superior al otro, dejo de aprender. ¿Sí? Me anulo, me bloqueo. ¿Qué me va a enseñar este a mí? ¿No? Entro ya a la soberbia, que es un antivalor. Por eso lo aclaro, eso no tiene nada que ver con la autoestima. Iniciativa. Las personas con actitudes de calidad toman las riendas de su vida. No esperan que el tren le pase por encima. Deciden qué quiero hacer y decido con las posibilidades que tengo. Por ejemplo, si estoy en un trabajo que no me satisface, a ver, y muchas veces yo le digo a la gente que me comenta esto, ¿por qué no te cambias de trabajo? Ah, claro, qué fácil es decirlo. Como si fuera tan fácil cambiar de trabajo, ¿no? Yo no dije que fuera fácil. Yo dije, ¿qué estás haciendo para cambiar de trabajo? ¿Estás haciendo algo? Y no, si no se puede. ¿Armaste currículum? ¿Llevaste? Y no, porque está difícil. O sea, no hizo absolutamente nada la persona para salir de esa situación. No digo que sea fácil, pero hace algo, ¿no? Entonces, nadie nos va a sacar de una situación negativa si nosotros no hacemos nada. Es como darle una pala a alguien que no está dispuesto a cavar. Es un desperdicio, ¿verdad? Entonces, cuando estoy dispuesto a cavar y me estoy
rompiendo las uñas porque estoy cavando con las manos, y alguien me da una pala, voy a hacer milagro con esa pala, porque la decisión de cavar ya la tengo. La decisión de poder estar en un trabajo armonioso o en un trabajo que gane más, tiene que ser tuya. Luego buscarás las condiciones para que eso se dé, o trabajarás o mejorarás o estudiarás para que eso se dé. Pero primero tengo que tomar la decisión. Puedo y depende de mí. Y lo que depende de mí, lo hago. Eso es iniciativa. Empatía lo hablamos recién, ¿sí? Empatía con los demás. Es decir, si volvemos al ejemplo, si yo voy a buscar un nuevo trabajo y, no sé, contesto mal o hago mala cara o ni siquiera sonrío, y voy a tener menos posibilidades de conectarme con las demás personas y de conseguir lo que quiero. Pasión. La pasión es fundamental. ¿Sí? A ver, miren, sin pasión no logramos prácticamente nada. ¿Y qué significa acá la pasión? Significa tener, digamos, el motor que me va a impulsar a hacer lo que quiero. Que no me importa si es de día, es de noche, no me importa si es domingo o la fecha que sea. Yo me levanto con ganas porque siento pasión por lo que hago. Y si ustedes están trabajando en algo o se dedican a una actividad que no les apasiona, bueno, sepan que si lo están escuchando en este momento es porque están vivos, y si están vivos pueden hacer algo para que, o buscarle la vuelta para que me guste lo que estoy haciendo, o empezar a pensar en otra actividad, aunque sea secundaria, pero que me dé esa sensación de felicidad, de plenitud. ¿Sí? Ninguna de estas personas que les mostré recién carecen de pasión. Ninguna. Por eso llegaron a donde llegaron. Pasión por lo que hago. Y coherencia. La coherencia es lo que te va a brindar la fuerza del líder. Y en este caso de autoliderarme, ¿no? La coherencia es pensamiento, sentimiento y acción en una misma dirección. Lo que pienso es lo mismo que lo que siento, es lo mismo que lo que hago, es lo mismo que lo que digo. Entonces mi palabra tiene fuerza. Si yo le digo a Alejandra Rodríguez, que la estoy mirando ahí, le digo a Alejandra, Alejandra, te llamo mañana, ¿sabes? Quédate tranquila que te llamo mañana. Y por dentro digo, bueno, para que no me moleste, listo, total, no importa. ¿No? Y después no cumplo lo que dije. Mi palabra no tiene fuerza, pero no solamente para Alejandra. No tiene fuerza para mí, porque mi mente graba que Marcelo se compromete y Marcelo falla, que tu palabra no vale nada. Y cuando quiero hacer algo que verdaderamente es importante, tuve mala suerte, me boicoteé, no se me tildé a último momento. Excusas de los perdedores. La gente coherente no le pasa eso. Porque si no puede llamar a Alejandra, te va a decir, Alejandra, mañana no puedo. La semana que viene te mando un mensaje. Pero no te va a decir, mañana te llamo y no te va a llamar. Porque esa incoherencia no solamente perjudica la relación con Alejandra, sino perjudica mi propia fuerza para lograr lo que quiero. ¿Okay? A ver, ahí está. Entonces, ¿cómo logro algo nuevo? Enfocándome. Gracias, Alejandra, por prestarte a esto. La agarré de sorpresa. ¿Cómo logro algo? Enfocándome. Fíjense, todos los problemas o las cosas que me deprimen o me tiran para abajo, lo conseguimos porque nos enfocamos en eso. Si yo tengo un miedo, ese miedo se hizo terrible en mí porque me enfoqué en el miedo. Si yo tengo bronca con alguien, esa bronca se hizo insoportable porque me enfoqué en la bronca. Es decir, en aquello que yo me enfoco, crece, se desarrolla, se profundiza. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el foco, cambiar la dirección del foco, ¿sí? Porque ya sabemos enfocarnos. Lo que pasa es que nos enfocamos en las cosas que no nos sirven, pero ya sabemos enfocarnos. Entonces, primer
Enfoque. La situación problemática, aquello que para mí es un problema, ¿es real o imaginario? A ver, ¿cómo es esto? Si yo tengo miedo de que me roben, no me están robando, ¿eh? Pero yo tengo miedo de que me roben, porque en el barrio ya han robado a 2 o 3, tengo miedo de que me roben. Es decir, tus pensamientos y tus emociones van a sentir como que estás en peligro todo el tiempo. Y tal vez no te roben nunca en tu vida, o te roben una vez o dos, pero vos vas a estar las 24 horas del día padeciendo ese robo, aunque nunca ocurra. Por lo tanto, es algo imaginario. Ah, pero puede pasar. Sí, pero no está pasando. Pero como es algo que puede pasar, puedo pensar, ¿cuál es la probabilidad que ocurra la peor situación? Que me roben, que me asalten, que me maten. La peor situación. ¿Qué probabilidad hay? Si esto ocurriera, ¿estoy preparado? ¿O cómo me podría preparar para minimizar el riesgo? Vamos a suponer, si yo tengo miedo de que me roben cuando salgo de casa, bueno, ¿cómo puedo hacer para minimizar el riesgo? Tener más cuidado cuando salgo, mirar antes de entrar o salir de mi casa, llevar el dinero justo. No sé, pensemos en cuáles son las medidas que yo tengo que tomar. Fíjense qué pasa si yo tengo miedo. Tengo que entrar al banco y voy a salir con plata del banco, pero yo tengo miedo que me roben. Acuérdense que lo dijimos hace un rato, que el 93% del lenguaje es no verbal. ¿Ok? Entonces, salgo del banco con plata. ¿Viste? La cara así. Uy, me asaltaron. Claro, ¿cómo no te van a asaltar? Si estás dando señales por todos lados que llevas plata. Entonces, ¿viste que tenías razón? ¿Me iban a asaltar? Y sí. ¿Entendés? Estás dando señales por todos lados. Entonces, el miedo te inhibe, te neutraliza. La responsabilidad implica que tomas las precauciones, que te haces cargo y das lo mejor de vos. Por eso tenemos que cambiar miedo por responsabilidad, por hacernos cargo y dar lo mejor. No podemos de ninguna manera, por más alarmas que tengamos y sistemas de seguridad, tener un 100% de seguridad de algo. No existe el 100% de seguridad. La vida implica riesgos. Lo que sí podemos hacer es minimizar los riesgos, tomar precauciones. ¿Ok? Entonces, si la situación que me genera problema es imaginaria, es decir, no me está ocurriendo ahora, es simplemente una posibilidad, puedo, por ejemplo, con la primera pregunta, me puedo dar cuenta, a lo mejor, que la peor situación no era tan grave. No sé, tengo que dar un examen. Tengo un miedo al examen. Bueno, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Y que me bochen y tenga que rendirlo de nuevo. ¿Es tan grave? Y no, si lo veo desde ese punto de vista, no era tan grave. Entonces, a lo mejor yo me estoy haciendo un drama enorme por algo que en la peor de las circunstancias no va a ser tan grave. Y eso ayuda a bajar los decibeles emocionales. ¿Sí? Si esto ocurriera, ¿estoy preparado? Y si no estoy preparado, ¿cómo me podría preparar? Cuando yo estoy preparado para esto que me puede llegar a pasar, el miedo baja. Porque en caso de que ocurra, estoy preparado. ¿Sí? O sea, son formas de enfocarte a través de un direccionamiento concreto de tu pensamiento. Vamos a la otra. Es real, te están robando. ¿Sí? Te está pasando. ¿De quién depende la solución de este problema? Bueno, ya te robaron, ¿no? Ok. ¿De quién depende la solución de este problema? ¿Cómo podés hacer para que no te vuelvan a robar? ¿Podés hacer algo? Bien, me enfoco en lo que puedo hacer. ¿Qué parte corresponde a mí hacer? Quizás me vine de noche por una zona media complicada que podría haber evitado. ¿Sí? O sea, ante el hecho que no puedo cambiar, que ya pasó, busco posibilidades para que no vuelva a pasar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ante esa situación? Es decir, me centro, por eso lo puse en mayúscula, me centro en lo que depende de mí.
Porque lo que no depende de mí, no puedo hacer nada. ¿Saben qué? Esto es cuando yo tengo en mi pensamiento el ideal, lo que yo creo que tendría que ocurrir. Y eso muchas veces es absurdo porque no pasa el ideal, pasa lo que pasa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer lo mejor con lo que pasa? Lo ubican a Jacobo Winograd, filósofo argentino, bueno, chimentero, yo lo digo en broma, ¿no? ¿Lo ubican a Jacobo? Bueno, un día vino a dar un unipersonal a Córdoba y el periodista lo gastaba, le decía, pero ¿vos crees que la gente te va a venir a ver? Y él le dice, mira, yo voy a hacer lo mío, y si me tiran tomate, haré ensalada, dijo el filósofo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, con lo que haya, voy a hacer lo mejor que pueda. No me centro en un ideal, me centro en un posible. ¿Qué es lo posible con lo que tengo? Como dijimos en un principio, hago lo que está en mí y suelto lo que no está en mí. Suelto, ya está, no puedo hacer nada en esto, lo suelto. Porque torturarme con una situación que no depende de mí es tiempo y energía perdida. No puedo generar una acción, ¿sí? Entonces la acción puede ser de corregir, de aprender, o puede ser de aceptar y soltar, porque justamente no depende de mí. Esto es inteligencia emocional en la práctica. Entonces vamos a ver algunos cómo para eso. Plan de acción, ¿no? Que podemos generar. Ustedes van a ver, y ya se habrán dado cuenta, que pongo muchas preguntas, porque la pregunta es una forma de, la pregunta bien formulada, la pregunta inteligente, la pregunta poderosa, es una manera de encontrar la solución dentro de nosotros. Si hacemos afirmaciones o hacemos preguntas negativas, por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿O qué hice yo para merecer esto? No puede surgir de ahí ninguna solución productiva. Ahora, si te preguntas, ¿qué es lo que voy a hacer específicamente para superar la situación problema? ¿Sí? Enfóquense por un ratito en la situación problema. ¿Qué es lo que voy a hacer específicamente? ¿No? Pienso en la situación que tengo que resolver y me hago esta pregunta. ¿Qué es lo que voy a hacer específicamente con esa situación? ¿Cuándo lo voy a hacer? Si yo no le pongo fecha, algún día no llega nunca. ¿Cuándo? ¿Qué tengo para lograrlo? Esto es fundamental, porque estamos condicionados en pensar sistemáticamente en lo que nos falta y no somos conscientes de todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? La voluntad de hacerlo, conocimiento, bueno, parte del dinero, apoyo familiar, tiempo, salud, ganas de aprender, soy ordenado, soy perseverante, tengo fortalezas, tengo empatía. Te pones a enumerar todo lo que tenés y te aseguro que vas a encontrar que tenés muchísimas más cosas de las que te faltan. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo para lograrlo? ¿Qué no tengo? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito superar? ¿Qué necesito incorporar? ¿Qué necesito desarrollar? ¿Qué me falta aprender? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a estudiar por internet, por libros, voy a asistir a un curso. ¿Cómo? ¿Cómo lo han hecho otros que ya lo lograron? No sé qué voy a hacer en esta situación, estoy entre la espada y la pared. ¿Conoces alguna persona, o por referencia, que estuvo en una situación similar a la tuya y lo resolvió? ¿Qué hizo? Que vos todavía no estás haciendo. Es abrir la cabeza. Les doy un ejemplo. Estaba dando clase a directores de escuela. Yo no me dice un director de una escuela urbana marginal muy peligrosa, o sea, chicos drogados y con armas. ¿Sí? Y se lo notaba desahuciado al pobre director. Me dice, mira, está muy lindo lo que vos decís, Marcelo, pero nosotros ya intentamos todo y no logramos resultados. Entonces yo le hice una pregunta. ¿Conoces por casualidad, o dentro de Argentina o fuera de Argentina, en alguna situación de marginalidad
o algún colegio con alumnos de riesgo, que haya implementado alguna técnica, algún método para mejorar el comportamiento y que haya funcionado? Yo le largué esa pregunta, yo no tenía idea. Y esta persona empezó, vos sabés que en Tucumán hace como 10 años implementaron lo que se llama arteterapia en los chicos, en la escuela, y mejoraron enormemente la conducta. En su conciencia no estaba ese recuerdo, porque estaba sumamente enfocado en el problema. Cuando yo le hice la pregunta, se acordó. Dije, ¿por qué no te contactas con esa escuela? ¿Qué te impide contactarte con esa escuela? Y averiguar qué hicieron. Por ahí vos podés hacer algo similar en la tuya. Y se le iluminó la cara, ¿no? Porque encontró una posibilidad que hasta un ratito antes no tenía. Y fue una buena pregunta que abrió esa posibilidad. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hacen otros? ¿A quién puedo acudir en busca de ayuda? Esa es otra, abrirme. ¿Cuántas veces cuando uno está, a mí me pasa seguido, ¿no? Por ahí tengo un problema que no sé cómo resolver y estoy con una persona, a lo mejor, bueno, no ahora, pero en situaciones normales, en la cola de un banco, y se me ocurre comentar algo del problema, ¿no? Y me da una idea, o me da un dato, que si no se lo hubiera comentado, esa idea no iba a aparecer, o ese dato no iba a aparecer. Entonces, a veces es abrirse, ¿no? Y las respuestas aparecen. Por ahí no por donde nosotros creemos que van a aparecer, pero aparece. Ahora vamos a pasar a la otra imagen. Bueno, recién no me acuerdo quién me preguntaba sobre las cosas que nos decimos a nosotros mismos. ¿Sí? Que por ahí tenemos el peor enemigo, somos nosotros mismos. Fíjese, ¿qué te dices cuando las cosas te salen mal? Cuando me equivoco. Meto la pata. ¿Qué nos decimos? Uy, Marcelo, cuidado con la equivocación. Pone cuidado la próxima vez. Nos decimos eso, ¿no? Capaz que no, ¿no? Ustedes háganse esta pregunta. Si yo tratara a mi mejor amigo o mi mejor amiga como me trato a mí mismo cuando me equivoco, ¿cuánto me duraría ese amigo o esa amiga? ¿No? Y fíjense que la persona que seguro te va a acompañar hasta el resto de tu vida es la que ve en el espejo todos los días. Y si yo me llevo mal con esa persona, y estoy complicado. Volvemos a la frase célebre, estoy en el horno. ¿Sí? Porque es la primera que tengo que amar, que tengo que cuidar, porque depende de mí. ¿Sí? Entonces, esta es una pauta para que me dé cuenta cuando en la inteligencia emocional. ¿Cómo me trato a mí mismo? Cuando me equivoco, cuando cometo un error. ¿Sí? A veces somos demasiado duros y nuestro inconsciente no diferencia real e imaginario. O sea, si yo me digo soy un tonto, no es que el inconsciente dice, bueno, lo que Marcelo quiso decir es que se equivocó ligeramente en la decisión que tomó, tendría que haberse callado la boca o esperar que se le pase el enojo. No, no, no. El inconsciente graba, soy un tonto. Y digo tonto para no decir otras cosas que no solemos decir, ¿sí? Lo graba, porque el inconsciente no razona, razona la razón. Entonces es literal, va tomando esos mensajes que yo le voy mandando, no solo con las palabras que digo, sino cómo las digo. De hecho, nosotros tenemos un insulto muy popular, el hijo de, que de acuerdo al tono de voz que se usa es un insulto o un elogio. Todo lo que se llama lo paraverbal, que cómo digo lo que digo, ya sea que lo exprese hacia afuera, hacia el otro, o que lo piense, genera una respuesta emocional instantánea y puede llegar a ser permanente si eso se graba como una creencia en mi mismo inconsciente. ¿Okay? Entonces, el primer paso es darme cuenta, ¿no? Yo no puedo modificar aquello que no me doy cuenta, aquello que no sé que estoy haciendo, no me doy cuenta. Ahora me estoy dando cuenta. Bien, ¿qué hago con esto que me estoy dando cuenta? ¿Lo dejo ahí o empiezo a hacer otra cosa? Me voy a pasar a la otra imagen. Miren, esto que vamos a ver es un ejercicio muy, muy simple
sin embargo, muy efectivo también, que te ayuda a redireccionar tu pensamiento. ¿Sí? Es el uso del pero. Nosotros el pero en realidad lo usamos en negativo. Porque si alguien te pregunta, suponete Elizabeth, que te veo acá, Elizabeth Forni, ¿eh? Si alguien te pregunta, ¿cómo andás, Elizabeth? Y por ahí dice Elizabeth, bueno, mira, la verdad que dentro de todo bien, bien, trabajo, mis cosas, hago lo que me gusta, sí, en mi familia algún problemita, pero estamos bien. Pero me empezó a doler la rodilla izquierda hace un par de días y estoy bastante preocupada, no sé, ¿qué es lo que queda de todo lo que dije? Dije 20 cosas buenas, metí un pero y centró tu atención a lo que fue después del pero. ¿Sí? El pero tiene esa propiedad, digamos, ¿no? Podés decir 20 cosas buenas, pero metiste un pero y ya la atención se fue a lo que está siguiendo el pero. Entonces yo puedo hacer lo mismo cambiándole el orden. ¿Sí? O sea, si, por ejemplo, Elizabeth hubiera dicho, ¿cómo andás, Elizabeth? Y Elizabeth dice, bueno, mira, tengo hace un par de días un dolorcito en la rodilla que me está preocupando un poco, pero la verdad que en mi trabajo estoy bien, estoy haciendo lo que me gusta, mi familia, bueno, alguna cosita, pero nos llevamos bien. Simplemente cambié el orden, ¿no? ¿Y qué es lo que quedó resonando? Siempre lo que está después del pero. Así que, a ver, les propongo esto, que es muy simple de hacer, es muy rápido. Pensamiento negativo. Estoy grande para empezar a estudiar. ¿No? Bueno, una nueva dirección que podría dar, estoy grande para empezar a estudiar, pero no hay nada que me lo impida. ¿No? Esto a modo de ejemplo. Soy un fracasado. Jamás podré conseguir un trabajo. Tal vez me cueste conseguir un trabajo, pero ya terminé de redactar mi currículum. ¿No? Fíjate, o sea, no estoy negando la afirmación, pero pongo el pero y pongo una acción. O pongo un pensamiento que me hace llegar ahí. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan, piensen en alguna cuestión negativa que dicen habitualmente. ¿No? ¿Sí? Esto es como un ejercicio para que lo hagan. ¿No? Por eso ahí les di dos ejemplos. Fíjense que esto de la creencia de que estoy grande, hace un año, creo, un par de años, todos los años se entregan los premios Nobel. Y hubo tres premios Nobel de más de 80 años. ¿Sí? Que tenían más de 80 años. Es decir, no se jubilaron a los 65, ¿no? Seguramente ellos nos piensan, ya estoy grande para esto. Así que muy interesante. De acuerdo a tu pensamiento va a ser lo que logres. Si esas personas hubieran pensado, ya estoy grande para eso, nunca hubieran tenido el premio Nobel. Porque lo obtuvieron recién después de los 80. Imagínate que vos digas, no, mira, yo ya tengo 60 o ya tengo 50, ¿qué voy a hacer? Bueno, estas personas nunca pensaron eso. Por eso lo consiguieron. Bien. ¿Cómo te suena? ¿Cómo te suena hacerlo así? ¿Cómo te suena con el pero? Voy a dejar de compartir un segundo para ver los comentarios. Eh, todo lo que está antes del pero no existe, dice Mauro. ¿Sí? La cuarentena es larga, dice Glenda. Esa está buena. Pero disfruto la familia. Bien. A ver, esto es centrarme en lo que... A ver, pero puedo estudiar cosas que hace tiempo que quería y no podía, porque ahora tengo el tiempo. La cuarentena es larga, pero aprendí a reflexionar y a meditar y a crecer como persona. La cuarentena es larga, pero lo que quiera. Puedo hacer cosas en mi casa que hace tiempo que no hacía. Viviana, no, Viviano José María. Ahí está, ejemplo. Soy feo, pero tengo buenos sentimientos. Muy gracioso, ¿no?
Aparte, lo feo y lo lindo es una cuestión del ojo que lo mira, ¿no? Es también bastante relativo. Sara dice, no sé cómo voy a pagar mi licenciatura, pero, pero sé que lo voy a lograr. Bien. Elizabeth, la relación con mi hija es muy conflictiva, pero voy a seguir implementando estrategias para acercarme a ella. Bien. Una de las estrategias también puede ser, Elizabeth, me voy a meter en su mundo y a tratar de entender cómo ella procesa el mundo. Porque a veces uno quiere con la mejor intención llegar al otro, pero sin salir de tus propios creencias y valores, ¿no? Ponerte un poco en el mundo del otro. ¿Qué es importante para el otro? ¿Qué valora el otro? ¿No? Y desde ahí, por ahí escuchar su música, ¿no? Aunque no te guste tanto, pero puede ser también un punto de acercamiento. Cintia dice, no puedo salir, pero ahora puedo hacer las cosas de casa y preparar mi tesis. Bien, ¿no? Estoy sola, pero la soledad... ¿Dónde estoy? Estoy sola, pero la soledad es la edad del sol. El sol, soledad. Bien, hice un juego de palabras. Eso, Ana. Gladys, me cuesta ser constante, pero me esfuerzo por serlo. Bien. Emilia dice, perdí un año en la facultad, pero no la dejé. La agarré con más facilidad. Muy bien. Viviano, no soy un gran futbolista, pero me apasiona hacerlo. Me apasiona jugar al fútbol, aunque no sea un gran futbolista. ¿Ok? ¿Cierto? Bueno, perdón si alguno no los leo porque son 70 y pico. A ver, 72 personas están conectadas en este momento. Pero esa es la idea. Y cuando lo lees de esa manera, cuando lo lees de esa manera, ¿cómo lo sentís? Porque es el punto. Estamos hablando de tomar decisiones, estamos hablando de inteligencia emocional. Porque no somos seres racionales que tenemos emociones. Somos seres emocionales que pensamos. Entonces, ¿cómo lo perciben emocionalmente cuando lo hacen así? ¿Qué carga emocional tiene? ¿Cambió o sigue igual? ¿Mm? Seguro que cambió, ¿verdad? Te anima, dice Amneris, ¿sí? Cambió mucho, dice Viviano. ¿Mm? Y fíjate qué simple, ¿eh? Que a veces decimos, bueno, tenemos que hacer grandes cambios en nuestra vida. No, no, no. Te enfocas, haces un pequeño cambio. Yo doy este ejemplo que sirva como metáfora. Suponte que tenés que ir a Carlos Paz, desde Córdoba a Carlos Paz, 35 kilómetros en línea recta, ¿no? Entonces te pones mirando para el lado que está Carlos Paz, ¿sí? Bueno, entonces puedes decir, camino 35 kilómetros y llego a Carlos Paz. Pero suponte que te desvías 1 grado, 1 centímetro. Es casi lo mismo, pero te desvías 1 centímetro. Quizás llegues a 10 kilómetros de Carlos Paz. Porque ese centímetro en la distancia es un montón. Lo mismo pasa en lo positivo. A veces yo hago un pequeño cambio, algo que parece insignificante, pero te cambia todo. Ese pequeño cambio te cambia todo, o al menos te cambia un montón de cosas. El punto es animarte. Miren, gastamos más energía poniendo excusas de por qué no hacemos las cosas que haciéndolas. O sea, dejemos de poner excusas por una vez y apliquemos algo y después lo vamos a evaluar si nos funcionó o no funcionó. Pero apliquémoslo, esa es la idea. A ver, voy a volver a compartir. Ahí está. Bueno, ya estamos en la parte final, última media horita. Estamos hablando de cómo direccionar el pensamiento y habíamos hablado mucho de inteligencia emocional y de cómo ante los problemas posicionarnos. Pero dentro de los problemas y los inconvenientes están los que tenemos con otras personas, los distintos puntos de vista, ¿no? Y poder conciliar eso, los juicios que hacemos con las otras personas, también con nosotros mismos, totalmente limitantes, y cómo eso nos, eh, nos perpetúa en una situación de conflicto. Fíjense,
proceso de pensamiento. Ante un dilema con una persona, ante un conflicto, yo puedo hacer tres cosas. Enojarme, gritar, despotricar, insultar. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Quién te crees que sos? ¿No? Puedo reprimir, me quedo callado para no armar lío, ¿sí? Ya está. A otra cosa y por dentro te morís, pero no importa, te quedas callado. Y creemos que tenemos esas dos posibilidades. Y las dos tienen algo bueno y algo malo, ¿no? ¿Por qué siempre tienen que tener algo malo? ¿Por qué no puedo tener una posibilidad que tenga todo bueno? ¿Y por qué blanco es negro? ¿Y si fuera rojo? ¿Y si tuviéramos una tercera posibilidad? Por ejemplo, ser asertivo. ¿Y qué significa ser asertivo? Ser asertivo significa poder decir lo que tengo ganas de decir a la persona adecuada, en el momento correcto y de la manera oportuna. ¿Sí? Ah, bueno, decirlo es fácil. Hay que hacer, bueno, hay que aprender. Todo se aprende. Y acá vamos a ver algunas pautas para que lo puedan hacer. Pero esto es fácil y si lo practicas, sí. Si no lo practicas, no. Es más, te diría imposible. Porque no podés generar un nuevo comportamiento si primero no lo instalás. El comportamiento se instala practicándolo. Todo lo que ustedes saben, lo saben porque lo practicaron. Saben caminar porque practicaron caminar. Saben hablar porque practicaron hablar. Miren, pensemos en esta frase. Voy a pensar bien por las dudas. Cuando nos enojamos con alguien, ¿no? ¿Qué sé yo? Me contestó mal. Y estoy con mucha bronca porque me contestó mal. ¿Quién se cree que es para contestarme así? Pero las personas hacen lo que hacen, piensan lo que piensan y dicen lo que dicen por motivos. Que yo lo sepa o no lo sepa, que yo los entienda o no los entienda, que yo los comparta o no los comparta, es otra cuestión. Pero esa persona tuvo motivo para contestarme así. Por ahí venía mal de la casa, por ahí tenía problemas con la mujer, qué sé yo, o el marido. No sé lo que le está pasando a esa persona. Capaz que justo me crucé yo por ahí, pero no es conmigo la cosa, ya viene mal, ¿no? Pero ¿qué hacemos habitualmente? Pensamos mal por las dudas, nos ponemos en víctima. ¿Quién se cree que es para tratarme así? ¿No? ¿Qué pasaría si pensamos bien por las dudas? Tal vez tengo un problema. O sea, espero que se le pase y después hablo con esa persona. ¿No? Tal vez no se dio cuenta, quizás no fue consciente de la actitud que provocó en mí o de lo que yo sentí. O sea, no es que no lo hablo, después lo hablo. Pero está bien, Marcelo, pero no me sale. Bueno, ahí viene. ¿Qué tengo que hacer para que me salga? Mira, piensen en una persona que no quieren. No importa si es familiar, si es un político, el que quieran, ¿no? Pero cuando ustedes piensan en esa persona, no les agrada para nada. ¿Tá? Ténganla en mente. Y piensen o escriban 5 virtudes que tiene esa persona. Porque nosotros normalmente, cuando pensamos en alguien que no queremos, hacemos un juicio sobre esa persona. ¿Sí? Es un estúpido. Idiota, mira lo que hace. Mal educado. El juicio no va al comportamiento que no me gusta, sino va a la persona. Y hay una facultad de mi inconsciente que el rótulo que yo le puse es a la persona. Y nada bueno puedo ver de esa persona, porque veo a través de mi juicio. Si yo digo, es un tonto, todo lo que haga esa persona es un tonto. Es una tontería. Y si hace algo bueno, yo ni lo registro, porque es un tonto. ¿Está? Ahora, si yo hago el juicio sobre el comportamiento que no me gustó, por ejemplo, y tuvo una actitud agresiva, en la reunión de ayer habló con agresividad, levantó la voz, consideramos que de manera innecesaria. Entonces, yo hice un juicio sobre el comportamiento, no sobre la persona. La persona es mucho más que ese comportamiento. Yo puedo ver otras cosas en esa persona, además del comportamiento. Pero si yo hice un juicio sobre el comportamiento, no veo otra cosa que mi juicio. Es como me decía una profesora con un alumno que no se llevaba bien, era el gordito insoportable.
Y yo le decía, ¿pero qué tiene de bueno? Nada, es un gordito insoportable. O sea, el juicio era sobre el alumno, no sobre el comportamiento que no te gusta. Entonces le había dicho, bueno, tanto insistir, qué tiene en exceso? ¿Qué tiene? Bueno, energía, me dice, tiene mucha energía. Listo. ¿Cómo podés encauzar esa energía para algo bueno? Bueno, no se le ocurrían muchas cosas, entonces yo le sugerí, inventate que tenés que acomodar unos biblioratos, ¿sí? Y para eso vas a buscar un secretario. Y que sea el secretario de mayor energía, lo decís públicamente eso, ¿no? Y le pedís, vamos a suponer Juancito, Juancito, necesito, si vos querés ser el secretario para esto, porque sos el que más energía tiene. Y fíjate qué pasa. Bueno, efectivamente hizo esto y, claro, Juancito empezó a abrir los ojos. Nunca supo que tener exceso de energía podía ser bueno para algo, ¿no? Lo que hizo esta maestra, con lo que hizo fue reenfocar la percepción de Juancito. Por supuesto que le dijo que sí, acomodó los biblioratos y fue mejorando enormemente su conducta, porque se empezó a sentir valioso y no el descarte como lo estaban tratando. ¿Ok? Entonces, a ver, 5 cosas o 3, o las que te salgan, pero no menos de 3, de esa persona que no te cae bien. A lo mejor es puntual, a lo mejor es ordenado, a lo mejor te dice las cosas, aunque te las diga de mala manera, pero te las dice. Se compromete con lo que dice. Pienso en cosas rescatables que pueda tener esa persona. Esto es un ejercicio en donde yo voy encontrando brechas fuera, más allá de mi juicio. Todo, siempre. No. Hubo alguna vez que no. Esta persona tendrá amigos, tendrá familia, alguien lo quiere, ¿no? ¿Qué están viendo los demás que yo no estoy viendo? Entonces piensen en algunas pautas, habilidades que pueda tener esta persona, que yo no se la estoy viendo todavía por ese juicio que estoy generando. Entonces, ¿cómo puedo ser asertivo? Fíjense cómo cambia. Vamos a suponer que yo tuve un problema con alguien. Compañero de trabajo que me interrumpía sistemáticamente. A ver, voy a salir de acá así puedo ver los chats. Un compañero de trabajo que sistemáticamente, ante las reuniones de equipo, me interrumpía y no me dejaba terminar de hablar. ¿Sí? Y eso ya me tenía bastante ofuscado. Y bueno, había hecho un juicio sobre él, ¿no? Insoportable, no lo aguanto. Siempre se la agarra conmigo, ¿no? Entonces, pienso bien por las dudas, digo, tal vez no se da cuenta, lo voy a chequear, y busco algunas virtudes. Siempre dice lo que piensa, te guste o no te guste, es puntual, es responsable, listo. Entonces, voy a pedirle hablar con él. Terminamos de trabajar y le digo, Carlos, me gustaría hablar contigo, tengo algo importante que hablar con vos. ¿Podés ahora? O si no, programamos para otro día. No, dale, vamos a tomar un café y charlamos. Vamos a tomar un café. Listo. Es importante salir del lugar donde se generó el conflicto, ¿sí? Porque, digamos, si yo hablo en el mismo lugar donde se generó el conflicto, todo lo que está alrededor me hace acordar el conflicto. Entonces, es conveniente salir de ese lugar. Quería decirte, Carlos, que te valoro y te respeto porque sos puntual, porque decís lo que pensáis y sentís, no te importan las consecuencias y sos ordenado. O sea, le reflejo eso que descubrí, esas 4 o 5 cosas positivas que descubrí de él antes de la charla. Por eso esto tiene que ser honesto, porque si yo digo algo que no siento, todo mi lenguaje no verbal se va a ver reflejado en lo que digo, no me va a salir. Entonces tienen que ser cosas que yo realmente sienta. Entonces te valoro y te respeto por esto, por esto, por esto. Ahora, justamente como te valoro y te respeto,
creo que es importante que te comente lo que me pasó en la reunión el sábado. No lo que sentí culpa tuya, o lo que me hiciste pasar culpa tuya, ¿sí? Lo que a mí me pasó en la reunión. ¿Qué te pasó en la reunión? Dice Carlos. Bueno, ¿te acordás que yo había empezado a comentar mis aportes sobre lo que estamos hablando en la reunión? Y en ese momento vos interrumpiste, dijiste lo tuyo, y yo la verdad que no tuve posibilidad de comentar lo que yo quería. Estoy seguro, pienso bien por las dudas, entre comillas, ¿sí?, que no te diste cuenta. ¿Sí? Por eso creo que es importante que lo sepas y ver de qué manera podemos corregirlo para que esto no vuelva a pasar. ¿Te parece? Fíjense, yo en ningún momento ataqué. No dije culpa tuya, sos un irresponsable, sos una basura. Nunca ataqué, nunca falté el respeto. Al contrario, primero revalorizo a la persona. ¿Sí? Después marco la situación desde mí, lo que yo viví, lo que a mí me pasó, no culpando al otro. Y después le planteo de qué manera lo podemos solucionar juntos para que esto no vuelva a ocurrir. Lo sumo a la solución, no al problema. Esta formulita es magnífica. Si la haces conscientemente y la trabajas bien, es magnífica. Porque cualquiera sea la respuesta de Carlos, va a ser buena. Supónete, si la respuesta es, uy, Marcelo, no, ni idea, porque yo soy así, medio atolondrado, por ahí no me doy cuenta, pero te agradezco que me lo digas, porque la verdad que quédate tranquilo, la última vez hablamos primero, decí todo lo que tienes que decir, te pido 1000 disculpas. Bueno, otra posibilidad. Ah, ¿te molestó? Problema tuyo. Yo soy así, si te gusta bien y si no también. Buena. ¿Cómo buena? Buena, porque vos ya sabés con quién estás. Ya sabés qué esperar de esa persona. Y ya sabés cómo manejarte con esa persona. Pero vos pensaste bien por las dudas. Porque en la mayoría de los casos, cuando vos obrás de esa manera, rescatás a personas del error. Siempre va a haber un porcentaje, que, como este ejemplo, que verificás que no. O sea, la persona está en la tesitura de molestarme y punto. Pero pensar bien por las dudas te permite salvar la relación quizás con el 95% de los casos. ¿Ah? Porque responder con agresión ante una situación en donde yo me sentí agredido lo hace cualquiera. Eso no tiene ningún mérito. En cambio, poder responder asertivamente, eso te engrandece. Pero además de engrandecerte, ayuda a la otra persona a salir de su error. Y fíjense que es una pequeña práctica. A ver, estoy muy enojado, no hablo ahí, ¿no? Espero que pasen unos días, ¿no? Hago este proceso. Pruébenlo y se van a dar cuenta lo gratificante que es. Cómo va cambiando las relaciones y la situación. Además, no estás alimentando tu resentimiento, tu bronca, con pensamiento todo el tiempo, porque lo estás canalizando, le estás dando una acción. Lo que ocurre es que por ahí no en este momento, porque estoy muy enojado, pero lo planifico. La semana que viene trabajo en mí, en todo esto que hemos hablado, y la semana que viene me junto con Carlos y lo hablamos. No lo dejo pasar, lo hablo. Pero busco estar en el mejor estado para lograr el mejor resultado. ¿Eh? A ver, chicos. Perdón que voy y vengo con el compartir, porque quiero compartir pantalla, porque quería ver... Ah, paso, perdón. Quiero ver algunos de los chats. Viví siendo juzgado por mi profesión, dice Roque, por un rótulo. Ser técnico de boxeo significa para muchos ser violento, etc. Bien, ok. Sí, pero hay gente que con el boxeo, incluso ex campeones mundiales, sacan a la gente de la calle o le enseñan valores a partir del boxeo. Entonces también está en uno, está en lo que hacen las cosas bien, ir cambiando esa visión de algunas personas, ¿no? Gabriela dice, me cuesta ver algo rescatable de la otra persona. Bien, nadie dijo que iba a ser fácil, Gabriela, ¿eh? Tenés que salirte de la bronca. Quizás está bueno empezar este ejercicio
con personas por ahí que no tenga tanta aversión o tanta carga emocional. ¿Tá? Para que empecemos a practicar. Todas las personas tienen cosas buenas. El tema es que yo no se las veo, porque tengo mucha bronca y tengo un juicio hecho sobre la persona. Entonces, pensemos en alguien que no tenga tanto juicio negativo al principio y empecemos a practicar desde ahí. A mí también, dice Agostina. ¿Cómo sería eso? Dice Emilia. No sé a qué te está refiriendo, Emilia. Ana dice, mi nuera es honesta, educa bien a mis nietos, ama a mi hijo, estudiosa. Bien, Ana. Es un puntapié inicial. Y tal vez cuando vos le empiezas a reflejar eso, también mejore y cambie la relación, ¿no? No soy vidente, pero cuando uno se siente valorado, reconocido y respetado, en general la actitud cambia. Alejandra dice, me cuesta sacar la emoción ante un problema. Bueno, haciendo este proceso, el pero, las preguntas, te va a ayudar a eso. Por supuesto que hay muchas herramientas más, pero en un seminario de 2 horas no podemos ver todo, ¿no? Verónica, uno de los comentarios ha hablado del miedo a fracasar. Bien. Entender, por ejemplo, que el fracaso es cuando dejas de intentar, no cuando te va mal. Porque si creo que el fracaso cuando me va mal, vas a fracasar muchísimas veces y nunca vas a tener éxito. Ahora, si creo que el fracaso cuando dejo de intentar, las personas que te mostramos hace un rato que eran exitosos, ¿sabes las veces que fracasaron? Cientos, pero nunca dejaron de intentar, hasta que lo lograron, ¿no? Ese es el proceso de pensamiento que te lleva a lograr lo que querés. Verónica dice, uno de los comentarios hablaba del miedo a fracasar, ya lo dije. Emilia, a lo que ponían de que le cuesta ver algo bueno del otro, no entendía. Bueno, del otro cuando uno tiene bronca, cuando uno le pone el rótulo, ¿sí? Es un estúpido, un tonto. Bueno, de ese que consideras un estúpido, un tonto, decime 5 cosas buenas, ¿no? Claro, cuesta. Pero esta es la brecha para lograr ser asertivo y lograr hacer un cambio, ¿no? Laura dice, mi ex cuñada jamás nos llevamos bien. Lo que tiene de bueno es trabajadora, sincera y me dio 2 sobrinos maravillosos. Bien, a ver Laura, tampoco uno necesita ser amigo o entrañable amigo con la persona que no te llevas bien, pero sí poder tener una relación cordial, porque justamente tenés los sobrinos que te unen. Entonces, esto, ¿no? Yo puedo tener una relación cordial, aunque haga muchas cosas que no comparta con esa persona. Esta es la pregunta del millón, cuando vimos una situación negativa, la que sea, ya sea con otra persona o ya sea con uno mismo, una situación que me pase, trabajo, salud, lo que sea. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Lo que pasa es que, claro, uno puede decir, ¿qué tengo que aprender si me echan del trabajo? ¿Qué tengo que aprender de esto? Que son unos injustos. No, nos enganchamos con toda la bronca que tenemos y la racionalidad. La idea es hacer la pregunta y hacer el vacío, ¿no? Porque si algo te duele, si algo te molesta, si algo te pone incómodo o incómoda, es porque hay una debilidad tuya ahí. ¿Mm? Suponete, te echaron del trabajo y estás desesperado. Quizás que lo que tengas que aprender es en confiar en vos y en tus capacidades. Te trataron mal y tenés una bronca terrible. Quizás lo que tengas que aprender es a perdonar y a trascender ese miedo, porque en definitiva lo que no es amor es miedo. Entonces, si yo aprendo a verlo desde ese lugar, voy a poder encontrar un aprendizaje en cada cosa que me pase. Y si encuentro un aprendizaje, tan malo no es. Yo no sé si esto es verdad o mentira, pero es útil. Porque un pensamiento derrotista directamente te anula, te nubla, te direcciona hacia lo negativo. Un pensamiento de aprendizaje te ayuda a crecer. Entonces, pensar así te es útil, independientemente si es verdad o no. Hacer el procesamiento asertivo, con el ejemplo que yo le di de Carlos, ¿sí? Es útil, porque en definitiva, todo lo que haga Carlos a partir de eso, lo muestra Carlos tal cual es. Si yo ataco, el ego de Carlos justifica el ataque hacia mí, pero yo en ningún momento ataqué. Es decir, no tiene que decirme en negativo. Por lo tanto, todo lo que exprese en ese momento lo pinta de cuerpo entero. No hay excusas. Bueno, hay que poder trabajar y practicarlo para que eso ocurra, ¿no?
como dice el dicho popular, lo que no te mata te fortalece. Entonces, pregunta del millón, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Para qué me sirve esta situación? ¿Qué me obliga a hacer la situación o qué me impide hacer la situación? ¿Cómo soluciono esto? Este tipo de preguntas hacen que yo vea una situación desagradable como una oportunidad para crecer. Dado a que no la puedo, ya está ocurriendo, ¿sí? No puedo quitarla de mi vida, sí puedo aprovecharla como un aprendizaje. Bien, creo que esa era la última. Bien, ejemplo de preguntas poderosas como para concluir. Chicos, ¿qué debo aprender de esta situación? ¿Cómo lo han hecho otros? ¿Qué pasaría si lo intento? ¿O qué es lo peor que puede pasar si lo intento? ¿Qué pasaría si no lo intento? ¿Cómo me sentiría? No, porque me quedé frustrado de hacer una carrera y esta frustración la tenés hace 10 años y hace 10 años podrías haber empezado y ya la hubieras terminado, pero seguís con la frustración, ¿no? ¿Cómo te sentirías si no lo intentas? ¿A quién acudir en busca de ayuda? ¿O qué herramientas debo adquirir? Estas preguntas te abren la cabeza, te abren las posibilidades. Entonces, fíjense, la pregunta clave es, o mejor dicho, la situación clave es la cantidad de opciones que yo tengo. Si yo siento, y no es que no lo tenga, sino que siento que no tengo opciones, me estreso, me frustro, me deprimo. Yo suelo contar en mis cursos que un experimento que se hizo, encierran a una persona con un gato en una habitación y toda cerrada, solamente una ventanita chiquita abierta pegada al techo. La persona empieza a correr el gato sale, se trepa por donde puede y se escapa por la ventanita. Entonces repitieron la experiencia, pero ahora cerraron la ventanita. La persona corre el gato se trepa, cuando llega a la ventanita la ve cerrada, se vuelve y se le prende la cara a la persona que lo corría. ¿Por qué? Porque no tenía opciones. Ya no podía huir. Lo único que le quedaba era atacar. Aunque sabía que corría las de perder. Pero no tenía opciones. Entonces, cuando yo siento que me quedo sin opciones, me entro a desesperar. Las buenas preguntas hacen que pueda encontrar nuevas opciones, nuevas posibilidades. ¿Sí? A ver. Entonces, adopta, una actitud positiva. Cree en ti. Creer en ti es enfocarte en tus capacidades. Y son tus capacidades lo que van a permitir que soluciones tus problemas. No es pensando en el problema, lamentándote por el problema, como el problema se termina. Sino que el problema se termina o se trasciende cuando empiezo a pensar en las herramientas para superar el problema. Y bueno, básicamente esa era la última. Voy a dejar de compartir. Bueno, esa es la idea, chicos, que les sirva, que algo de lo que vimos acá, algo lo puedan poner en práctica hoy. Porque lo que ustedes no se pongan en práctica después se olvida, queda como un hecho intelectual y se olvida, ¿sí? Entonces pongámoslo en práctica hoy, demos lo mejor. Me encantó, muchas gracias. De paso les comento que en FICDE damos una diplomatura en programación neurolingüística, en donde vemos todos estos aspectos y técnicas mucho más profundas también para lograr el cambio, lograr objetivos, cambiar las creencias limitadoras que podamos tener. Entonces, los que quieran profundizar se pueden conectar con institución para poder, todos los meses ustedes se pueden ir sumando porque son 6 materias que como no son secuenciales, pueden empezar todos los meses. Así que los animo a que se pongan en contacto con la institución los que quieran profundizar todos estos temas. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Me encanta lo que hago, le pongo mucha pasión, y si algo de lo que hago realmente les resonó, les llegó, lo sintieron, para mí la misión está cumplida.